Radionext.com, la voz de la libertad. Radionext.com, la voz de la libertad. La estación Guinness de Miami presenta La Tertulia con Edwin y Silfredo. Bueno, Silfredo, hoy vamos a tener con nosotros al invitado que inauguró este programa. Tuvimos el gran honor de inaugurar el programa La Tertulia con el invitado de hoy, que es el doctor Juan Carlos Sosa Azpurua, escritor, abogado, analista político, experto petrolero, casi precandidato presidencial. Bueno, lástima, la jugada no se dio, pero esperamos que algún día, después de que pase esta tormenta, sea otra vez candidato. La verdad que una persona muy preparada, estudió en Harvard, muy preparada, conoce muy bien el sistema económico venezolano, el sistema petrolero, y es la que necesitaríamos nosotros para que nos guíe a nosotros a ver cómo podemos hacer con este problema que decimos nosotros, bueno, será el petróleo la bendición o la desgracia de Venezuela. Pero yo creo que la desgracia es por la corrupción que se presta al dinero que entra. Inclusive, acuérdate, Silfredo, antes de entrar con el invitado, que Maduro, el canciller, dijo que necesitaban que el petróleo estuviera a $100 el barril. Bueno, llegó a 120 casi el barril de petróleo, 125 el barril de petróleo, ahora ha bajado. ¿Y qué han hecho? Robar y pedir créditos a China y comprarle a Rusia y las armas para allá y las armas para acá. Bueno, Silfredo, vamos a llamar al doctor Sosa Azpurua para que entre con nosotros esta noche y podamos entablar una buena y amena tertulia con el doctor Azpurua. Voy a conectarlo. Otra cosa que hay que recordarle a nuestros invitados acerca del doctor Azpurua es que el doctor Azpurua es representante jurídico de varios casos que se han introducido ante la Haya por crímenes de lesa humanidad ejecutados por este gobierno o este régimen criminal que está instalado en Venezuela. Como sabemos, es abogado y ha servido de ayuda y de asesor a todas estas víctimas. Sí, señor, fundador del movimiento FENI. Buenas noches, doctor Sosa. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros aquí en La Tertulia. Un placer con ustedes. Sobre las razones de esa candidatura, ¿no? Yo les estaba diciendo que, bueno, la idea era básicamente colocar el tema de la necesidad de unas condiciones electorales específicas, ¿no? Para que pueda darse esas elecciones de una manera transparente, ¿no? Porque tal como están los vicios actualmente del CNE, es bastante cuesta arriba pensar que no va a haber un fraude, ¿no? Entonces, bueno, esa angustia me llevó a mí a básicamente poner esta candidatura al margen de la Mesa de la Unidad, como diciéndoles, señores, ¿qué necesidades tienen ustedes de organizar las primarias utilizando los vicios que sabemos que tiene el CNE? No lo legitimen, por Dios santísimo, demuestren que se pueden hacer unas elecciones diferentes utilizando procedimientos distintos. Sin embargo, bueno, fue imposible canalizar el mensaje de una manera efectiva porque todos los medios de comunicación me vetaron, o sea, no podía transmitir el mensaje de la manera contundente como tenía que haberlo hecho. Y los otros precandidatos, si se quiere, que tomaron ese tema, por lo menos lo tomaron, digamos, por lo menos hay que reconocer eso, que tomaron esa bandera, pero la tomaron de una manera incoherente, porque ¿qué sentido tiene hablar de condiciones electorales, pero digamos, presentarse a una elección donde esas condiciones no están dadas? O sea, legitimando entonces el vicio. Entonces yo lo que decía era eso, ¿cómo vamos a elegir un candidato a la oposición utilizando un procedimiento que estamos denunciando como fraudulento? Eso no tiene ni pies ni cabeza. Desgraciadamente se dieron esas primarias con esos vicios, y a partir del primer día, una vez ya, digamos, promulgados los resultados, se generó en el país un inmenso triunfalismo con respecto a las primarias, y se olvidó por completo hablar de las condiciones. Es decir, se aplaudió al CNE, se felicitó al CNE, se felicitó al Plan República, y bueno, y se decidió organizar esta candidatura de la oposición, bueno, sin tomar en cuenta los vicios que existen en el CNE. Yo pienso que es un riesgo inmenso el que se está corriendo. Yo, sin embargo, decidí, después de las primarias,
bueno, desistir de mi candidatura porque vi que no tenía ningún sentido seguir insistiendo tercamente en algo que el país no quería escuchar. Era como el aguafiestas de la partida. Lo que me estaba generando era todo tipo de problemas espantosos, digamos, por parte de la gente que no comprendía lo que yo estaba haciendo. Y entonces me empezaron a acusar hasta de chavista infiltrado, de agente del G2 cubano, que lo que quería era dividir a la oposición, que lo que quería era sabotearle el procedimiento a la Mesa de la Unidad. En pocas palabras, nada de lo que estaba tratando de hacer realmente estaba calando y sí me estaba trayendo todos los problemas del mundo. Entonces, bueno, esto no tiene ni pies ni cabeza. Lo que hay que hacer entonces es buscar que este candidato de la oposición, en este caso Enrique Capriles, bueno, tenga toda la fuerza posible, todo el apoyo que se le pueda dar, de tal manera de que el día 7 de octubre, cuando vayamos a esas elecciones, esa fuerza que tenga de respaldo sea capaz de enfrentar el fraude que van a tratar de imponer. O sea, yo lo que aspiro es que Enrique ese día no haga lo mismo que hizo Rosales y efectivamente esté dispuesto a defender su triunfo a capa y espada, y bajo ninguna circunstancia permitir que esta desgracia de régimen se mantenga a través de un fraude. O sea, lo peor que podría pasar el 7 es que Enrique se comporte como se comportó Rosales y le entregue nuevamente la presidencia a este señor que bueno, que la está usurpando, porque para empezar hay que dejar bien claro que ese señor no tiene derecho a ser candidato nuevamente, no solamente por su enfermedad, que ya de por sí por supuesto lo descarta, y es una burla al país que un señor que se está muriendo de cáncer aspire a 6 años más de presidencia. O sea, no tiene ni pies ni cabeza. O sea, ¿quién puede gobernar un país de esa manera? Pero aparte de eso, es candidato violando la Constitución Nacional, porque el referéndum que lo permitió era una segunda consulta en el mismo periodo, y eso está negado, es una violación flagrante directa de la Constitución Nacional. Que se haya permitido no significa que la violación no exista. O sea, una inconstitucionalidad es una inconstitucionalidad, independientemente de que haya aceptación por parte de las personas naturales que están, si se quiere, afectadas por esa violación. Pero más allá de eso, lo que está claro entonces es que Enrique tiene que defender ese triunfo como sea. Y yo le estoy dando el beneficio de la duda, pese a que estoy realmente muy preocupado, muy angustiado, porque siento que es un error seguir pues legitimando todo un procedimiento electoral que no ha hecho sino favorecer reiteradamente al régimen, porque la gente dice, bueno, pero se han ganado elecciones y tal, y esto y lo otro. Bueno, claro que sí, pero son elecciones que no han afectado para nada el avance de este proceso, no han afectado para nada el hecho de que este señor siga siendo presidente, en un país centralista, en un país donde casi el 100% de los ingresos por divisas vienen por un petróleo que controla directamente el presidente. Todas las gobernaciones y alcaldías dependen de ese petróleo, dependen del situado constitucional que asigna el presidente de la República. Entonces, al final del día, al presidente más bien le conviene que existan gobernadores y alcaldes de la oposición, y eso es básicamente lo que se ha permitido. Se han abierto esos espacios para que exista un circo fantasioso en donde supuestamente aquí hay una democracia y no hay presos políticos y hay libertades y todo lo que está pasando no está pasando, pues es un mundo de ficción. Entonces, bueno, mi preocupación gira en torno a eso, pues al hecho de que yo pienso que el nivel de gravedad de lo que estamos viviendo en el país es tan alto que aquí lo que hemos debido haber hecho, que era mi ilusión cuando empecé a hacer las cosas que estaba haciendo, era que todo el país decente se uniera en torno a una exigencia de que este señor tenga que entregar la presidencia porque la está usurpando. O sea, yo pensaba que aquí todas las fuerzas del país nos podíamos unir y juntos, de la mano de los medios de comunicación que todavía tenemos a la disposición, exigir eso. Pero lo que me encontré fue que eso no era posible y que más bien esas fuerzas lo que estaban era ya aceptando el juego que el gobierno ha implementado y están efectivamente buscando de alguna manera que su participación gire en torno a ese juego, pues a ese tablero en donde las reglas, los procedimientos y todo lo controla el régimen. Yo pienso que eso es un error inmenso y gravísimo que está cometiendo el sector político de la mano de muchos otros sectores del país.
Pero bueno, es la realidad y hay que aceptarla, pues, y básicamente, pues yo ahorita estoy en un punto de aceptación de esa realidad y buscar la forma de que todo el escenario que yo pueda de alguna manera influenciar, bueno, esté dispuesto a salir el 7 de octubre a respaldar a Enrique, porque mucha de la gente a la que yo le estaba hablando, mucha de la gente que me estaba respaldando a mí, son los llamados, mal llamados niní, que no son precisamente personas que no les interesa el país, sino todo lo contrario, son personas que están hartas de la farsa y simplemente tienen una posición de protesta. Mucha de esa gente no quiere ir a votar, porque no quieren convalidar, no quieren seguir convalidando esos vicios electorales. Sin embargo, yo le estoy apelando a ese público, estoy dirigiéndome a ellos, para que efectivamente sí salgan a votar, no porque creamos en que el voto aquí sirve para algo, sino porque es importantísimo que ese día esté toda la gente que quiere salir de esta desgracia en la calle respaldando a Enrique, respaldándole y dándole toda la fuerza necesaria para que efectivamente eso sea una avalancha incontenible. Y estos criminales, cuando pretendan nuevamente burlarse del país, pues simplemente sean devorados por esta ola de gente que tiene que salir a apoyar la democracia y la libertad ese día, pues. Sí, doctora Purua. ¿Usted de alguna manera tiene algún contacto con el Comando Venezuela o el candidato presidencial Capriles, y de alguna manera usted está ayudándolo o está apoyándolo más allá de hablando con su gente y hablando con toda la gente que le No, apoya? yo no tengo ninguna relación con el Comando Venezuela, ninguna. Ni siquiera he buscado acercamientos de ninguna naturaleza, ni con ellos, ni con la Mesa de la Unidad. La Mesa de la Unidad sí se acercó a mí en un momento determinado el año pasado para tratar de disuadirme de lo que estaba haciendo, pero de una manera muy amigable y muy respetuosa. Pero más allá de esas reuniones que tuve con ciertos, digamos, representantes el año pasado, no he tenido mayores acercamientos. A Enrique, a título personal, lo conozco desde hace toda la vida, pues lo conozco desde que somos niños. Entonces yo sé que es una persona sumamente valiosa, es un luchador incansable, y eso hay que reconocérselo, y le tengo un gran aprecio personal. O sea, mis diferencias siempre estuvieron en el marco del hecho de lo que estaba haciendo como estrategia política, pero nunca tuvieron nada que ver con el plano personal, porque ahí sí hay un gran aprecio y un gran respeto, y lo sigue habiendo y siempre lo ha habido. Ahora, yo no he querido acercarme, porque sí, como les decía antes, yo difiero sustancialmente de la estrategia. O sea, yo pienso que es un gravísimo error lo que ellos están haciendo. Sin embargo, lo apoyo, o sea, lo apoyo moralmente, lo apoyo intelectualmente. En todas mis publicaciones de prensa, tanto en el Universal como en Facebook, las entrevistas que me hacen, las redes sociales, etcétera, estoy haciendo llamados continuos públicos para que apoyen a Enrique, pero yo sí tengo que dejar muy claro, porque aquí hay un tema también, obviamente, muy ético, personal involucrado, en que yo no estoy de acuerdo con que esta lucha sea electoral. Yo pienso que nosotros hemos llegado a un punto en donde la forma de confrontar a esta gente no debe ser por la vía electoral, porque la vía electoral es una vía democrática, y aquí no hay democracia. Tú utilizas las herramientas democráticas cuando hay un escenario democrático, pero aquí no tenemos un escenario democrático, y las herramientas democráticas son simplemente instrumentos para maquillar a una tiranía totalmente al margen de la ley, que está violando las libertades más sagradas del ser humano. Entonces, yo no me puedo meter aquí a un Comando Venezuela digamos, a provocar un escenario electoral del cual yo estoy totalmente en contra, pero desde el punto de vista más filosófico que pueda haber. O sea, para mí ontológicamente es un error plantear la lucha en esos términos. Ahora, como les decía antes, yo soy también un pragmático, soy un realista. Yo no voy a seguir por una posición personal, por supuesto, negando la realidad. Y la realidad es que el país que opina, el país que se manifiesta, decidió ir a ese proceso electoral. Entonces, bueno, yo no voy a contradecirlo, yo no voy a negar esa realidad, no la voy a sabotear ni la voy a frustrar, todo lo contrario, voy a coadyuvar a ella. Pero yo no estoy buscando para nada involucrarme, digamos, desde el punto de vista estratégico, ni tampoco, digamos, dar un respaldo
si se quiere, de compromiso político, porque yo no me puedo comprometer políticamente con algo con lo cual no estoy de acuerdo. Pero vuelvo y repito, sí apoyo directamente a Enrique Capriles. Pienso que entre las personas que han podido haber elegido es una de las mejores, no hay duda, porque considero que es una persona recta, es una persona vertical, es una persona que ha demostrado en su vida personal y en su vida política que efectivamente sus intenciones son las que él dice que son, es ayudar a Venezuela, buscar que el país mejore, buscar que el país progrese. Todo eso es así, pues, y sé que es así, porque como les decía antes, yo lo conozco a él mucho antes de que fuera político, y conozco a su familia, y en fin, es gente muy querida y gente muy respetada. Entonces yo pienso que efectivamente para el país, si él llegase a la presidencia, evidentemente eso representaría un cambio inmenso. O sea, es que no hay plano de comparación entre lo que podría ser un país gobernado por una persona como Enrique Capriles a lo que es esta desgracia que estamos sufriendo hoy en día, gobernados por un títere de Fidel Castro, pues. Entonces aquí yo creo que no existiría en una situación normal ni siquiera que preguntárselo. O sea, estoy seguro que Enrique por la vía normal arrasaría contra Chávez. Yo pienso que Chávez perdió la mayoría del país hace muchísimos años. La única razón por la que él se mantiene es porque hay un fraude sostenido y sistemático, en donde desafortunadamente los partidos políticos, por razones pragmáticas de sobrevivencia, se han resignado y han buscado pues la forma de convivir con ese proceso fraudulento. Yo no diría que haciéndose cómplices, porque sería muy injusto decirlo en esos términos. Simplemente la sobrevivencia los ha llevado a participar en una situación que lo que ha hecho es consolidar a este régimen. Yo pienso que si nosotros todos nos hubiésemos opuesto continua y sistemáticamente, desconociendo una autoridad ilegítima, esa autoridad se hubiera desplomado hace muchos años. La única razón por la que se sostiene es porque nosotros seguimos de alguna forma reconociendo la existencia de esa autoridad y sometiéndonos a las reglas de juego que esa autoridad está implementando, aún a sabiendas de que todo es una farsa, aún a sabiendas de que todo es una mentira y que todo es un disfraz, pero seguimos ahí, pues. Sí. Bueno, yo entiendo que la gente tenga miedo y entiendo que la gente quiera seguir viviendo su día a día y tratando de levantar su familia y llevar su negocio, etcétera. Pero es que estamos aquí viviendo una realidad verdaderamente catastrófica, no está de más decirlo. Pues yo lo que pasa es que pienso que demasiada gente, humanamente lo entiendo, simplemente ha querido cerrar los ojos por sobrevivencia psicológica, porque confrontar lo que verdaderamente estamos sufriendo no es fácil. O sea, implica quitarle el velo completamente a esto, y lo que uno ve ahí es espantoso, pues. Entonces yo entiendo que la mayoría de la gente humanamente no desea confrontar esa realidad, y eso es lo que estamos viviendo hoy en día, pues una negación de la realidad. Es como una situación psicótica, pues, donde estamos viviendo un mundo esquizofrénico. O sea, no estamos viviendo la realidad generando toda esta situación de campaña, no la estamos viviendo. Sí, y uno prende la televisión y ve los programas de entrevistas y todas estas cosas, y parece que estuviéramos en un parque temático, pues. O sea, yo no veo ninguna conexión entre lo que uno ve en televisión, en los programas, etcétera, en las entrevistas, en fin, y lo que realmente está detrás de lo que estamos sufriendo, ¿no? Para nada. Bueno, queridos amigos, estamos escuchando en este momento al doctor Sosa Spurua. Si ustedes quieren llamar y estar en Venezuela, el teléfono local es 0212-2105-087. 0212-2105-087 desde Venezuela, y si están en el exterior pueden llamar a ese número o llamarnos también al teléfono 001-786-467-8213. Doctor, como usted está diciendo, realmente en Venezuela pues se ve otra realidad o otra cosa, lo que está diciendo el gobierno con la realidad que está sufriendo Venezuela. Pero vámonos al plano electoral, vámonos al 7 de octubre. El 7 de octubre va el pueblo a votar, y ya muy tarde por la noche el gobierno se encarga de hacer su fraude. La gente está peleando, diciendo que bueno, que den las elecciones, que den el número total de votantes y que digan quién ganó y quién perdió. Se calienta todo eso y el gobierno pues dice que ellos han ganado. ¿Cómo puede ver usted ese escenario cuando el gobierno y los poderes públicos que están secuestrados, por supuesto el poder electoral está secuestrado por el gobierno, salga y diga que el ganador ha sido
el presidente o el dictador que tenemos nosotros en Venezuela, y qué medidas puede tomar el venezolano o qué medidas puede tomar los partidos políticos para evitar y para demostrar, para salir a defender ese voto que realmente se nos ha robado, doctora Aspuruá. Estamos en una situación muy peligrosa porque tienen que recordar que apenas 2 meses después de esas elecciones de octubre son las elecciones de gobernadores y alcaldes, ¿no? Y hay mucho en juego ahí. Los partidos políticos han invertido mucho capital en eso. El temor que yo tengo es que eso haga que ellos acepten nuevamente la farsa que ustedes están describiendo, que el gobierno diga que ganó, y el temor que yo tengo es que salgan los partidos políticos y que eso neutralice, si se quiere, la voluntad de Enrique, porque Enrique, por más que sea, tiene que aceptar pues una disciplina partidista y hay un mundo muy complejo que lo rodea. Entonces el temor que yo tengo es que los partidos reconozcan el triunfo de Chávez, y entonces ahí se hace mucho más difícil la lucha por la libertad, porque si el principal afectado está reconociendo su derrota, pues cualquier persona que salga en paralelo a negarla va a quedar como un loco, pues la comunidad internacional no lo va a reconocer, el mundo no lo va a reconocer, y ese es el gran riesgo que tenemos. Por eso que yo no quería llegar a las elecciones, yo no quería llegar a ese punto, porque es demasiado peligroso. O sea, la única forma que nosotros tuviésemos realmente de lograr la libertad es que bajo ninguna circunstancia Enrique permite que le quiten el triunfo, y que bajo ninguna circunstancia él permita que aceptar los resultados que va a dar el CNE. O sea, se tiene que oponer frontalmente a eso. El temor que tengo es que mucha gente que lo rodea, gente cercana a él y de su equipo de trabajo, han dado declaraciones públicas en entrevistas y en ruedas de prensa, en donde han avalado la situación interna del CNE, que sabemos a todas luces que huele mal por todos lados, que está viciada de la A a la Z, es un vicio completo, y sin embargo gente de su equipo ha salido a decir que todo está perfecto en el CNE y que el único problema es el ventajismo oficial, pero que todo lo demás funciona. Y eso es falso. O sea, hay estudios técnicos que han sido publicados en las principales publicaciones estadísticas y matemáticas del mundo, en donde se demuestra claramente cuáles son todos los vicios que hay. Pero los partidos políticos los están convalidando. Entonces, claro, si tú aceptas las condiciones viciadas, después, ¿cómo te opones a ellas? O sea, cuando te vengan a hacer fraude, ¿cómo vas a decir tú que te manipularon los votos? Si tú estás diciendo que los votos no se pueden manipular, ¿cómo vas a decir tú que te metieron 2,5 millones de votos fantasmas si estás diciendo que el registro electoral permanente está perfecto? ¿Cómo vas a decir tú que te están metiendo unas actas que no son si dices que tienes testigos en todas las mesas? Y es mentira que tengas testigos en todas las mesas, y también es mentira que esos testigos puedan controlar lo que pasa en la mesa, porque el problema es que aquí los cuadernos son electrónicos, y el problema es que las actas que emite la máquina las emite después del voto, y son manipulables, y las actas son las que contabiliza la mesa. Entonces nada de lo que puede... Sí. Disculpe, ¿Aló? doctor Sosa, tenemos una llamada del aire. Muy bien. Aló, Wilfredo. Edwin, ¿cómo estás? Buenas Mario noches. López, Venezuela, ¿cómo estás? Buenas noches, don Mario. ¿Me oyen? ¿Cómo Sí. estás, amigo mío? ¿Cómo están las cosas? Bueno, primero que nada, un abrazo y un saludo al doctor Juan Carlos Aspuruá. Mire, doctor, yo Igualmente, estoy muchas totalmente gracias. de acuerdo con usted en todo lo que está analizando el día de hoy en este programa de la tertulia que lleva radionet.com, La Voz de la Libertad, que es para concientizar al pueblo venezolano y a los pueblos del mundo inclusive. Ahora bien, doctor, yo voy a hacerle este planteamiento. Yo soy de la persona que poco a poco hemos ido analizando y cada día se va deteriorando el país. Inclusive, doctor, le voy a decir lo siguiente, tengo informaciones que solamente tenemos para 60 días de alimentos, ya que el tirano y la gente que está en el poder actualmente en el país ya se robaron todos los reales. Ahora bien, la única manera, como dijo usted, ya llegamos y vamos a las elecciones. Y eso para que lo oiga no el doctor Juan Carlos Aspuruá, sino los que nos están oyendo en el mundo y en Venezuela. La única manera es salir a votar fuertemente y
tener los testigos en la mesa, pero no quedarse solamente en el ejercicio del voto. Posteriormente hay que salir a la calle a esperar los escrutinios del Consejo Nacional Electoral y dar una demostración de fuerza, coraje y valentía del pueblo, que no estamos dispuestos a que no nos ruben de nuevo la votación como pasó el 6 de diciembre del 2006 con Manuel Rosales, que ganó las elecciones por un margen pequeño, pero las ganó y después aceptó. Eso es lo que hay que hacer. El candidato Enrique Capriles Radonsky lo está haciendo bien, ya eso no es problema. El problema es de los ciudadanos y de nosotros del pueblo, si queremos seguir en esclavitud y sin Estado de Derecho, o queremos ser libres y democráticos. Yo quisiera una reflexión de estas palabras, doctor Juan Carlos Aspurba, sobre esa situación. Y por otro lado, con lo que usted está hablando, nosotros los venezolanos, si nos arrebatan el 7 de octubre, el 8 de octubre, las elecciones, nosotros tenemos en nuestra mano la violencia legítima 350 de la Constitución Bolivariana de la República de Venezuela. Muy buenas noches, amigo mío, y espero su respuesta, Juan Carlos. Hasta luego, Wilfredo. Hasta luego, Edwin. Hasta luego, Mario. ¿Aló? Sí, bueno, agradezco mucho la intervención del compatriota, y efectivamente estoy totalmente de acuerdo con él en que todos tenemos que salir el 7 de octubre a los centros electorales y manifestar nuestra voluntad. Pero tenemos que estar muy claros en que esa voluntad es hasta el final, como bien lo está diciendo el señor. Es decir, nosotros no podemos simplemente manifestar nuestra voluntad e irnos a nuestras casas y ver televisión y esperar unos resultados del CNE. Nosotros tenemos ese día que quedarnos en la calle y estar dispuestos a ir hasta el final. Eso significa, bajo ninguna circunstancia, permitir que nos hagan un fraude. Ahora, lo que yo decía antes es que lo peligroso radica en que los partidos políticos y el mismo candidato de la oposición no estén dispuestos a hacer eso, es decir, no estén dispuestos a ir hasta el final. Que eso fue lo que pasó exactamente en el 2006, que decía muy bien el señor que intervino. Es decir, en el 2006 la gente estaba dispuesta a quedarse en la calle. El problema es que el derrotado, es decir, que no, efectivamente yo tampoco pienso que él perdió esas elecciones, todo indica que las ganó, pero independientemente de eso, salió a decir que había perdido. Y una vez que el candidato, digamos, que más le afecta, sale a decir que perdió, se hace muy cuesta arriba para la sociedad civil cambiar el rumbo del río en ese momento. Es decir, no perdió, usted ganó, porque si él está diciendo que perdió, ¿cómo va a decir la sociedad civil que ganó? ¿Cómo lo demostramos? Si el mismo candidato derrotado, entre comillas, está saliendo en televisión diciéndole al mundo entero que él perdió las elecciones y que él reconoce los resultados y que la elección se llevó a cabo de una manera correcta. Entonces ahí se hace muy difícil todo, la lucha por la libertad que nosotros tenemos que mantener y sostener. Entonces, aquí el compromiso que nosotros le tenemos que exigir a Enrique Capriles y a su equipo es que bajo ninguna circunstancia nos lleven a esas elecciones a ciegas, diciendo que lo que va a decir el CNE es la verdad suprema. El peligro que yo veo es que hasta los momentos, todavía faltan 4 meses y las cosas podrían cambiar en ese tiempo, pero hasta los momentos ellos vienen convalidando los vicios del CNE. Lo convalidaron con las primarias, saliendo a felicitar a la directiva del CNE, a los rectores, y saliendo a felicitar al Plan República, que está comandado por un narcotraficante. Entonces, esos son precedentes muy, muy angustiantes, porque todo indica que no van a, digamos, a confrontar lo que son los vicios del CNE, lo están legitimando, lo están reconociendo, y entonces después se hace muy cuesta arriba. Entonces unos dicen, la gente muy en su buena fe y esperanza, dicen, bueno, si tenemos testigos en todas las mesas y contamos los votos, no nos pueden hacer fraude. ¡Mentira! Es que eso es lo grave del voto electrónico. Que el voto electrónico se manipula a nivel de computadora y el acta que imprime la máquina está totalmente manipulada, porque
porque la máquina es bidireccional. Eso está demostrado en estudios que se hicieron matemáticos y que los resultados son innegables. Entonces, no se pueden abrir, porque nunca se hace y no se va a hacer, cada caja en cada centro electoral. Eso es lo que debería exigir la Mesa de la Unidad, que el voto fuese manual y que lo que se contabilizase no fuera el acta, sino el papelito que cada quien mete en la caja, porque ese papelito, sí, tú votaste, sabes lo que votaste y lo metes en la caja. El problema es que lo que se audita no es el papelito de la caja, lo que se audita es el acta. Y la selección aleatoria de las mesas es controlada por el CNE, y el CNE los 5 rectores del CNE son chavistas, ¿vale? Y entonces toda esa aliación no es aliación carrizo matemática. Las mesas que ellos designan como las supuestamente aleatorias, efectivamente ahí no va a suceder ningún fraude. En esas máquinas, en esas mesas, los resultados son perfectos, y abren las cajas y las comparan con las actas y la coincidencia es exacta. Pero es que esos son un porcentaje mínimo de las mesas. Eso habría que hacerlo en el 100% de las mesas. Y la desgracia es que la Mesa de la Unidad no está exigiendo eso. Entonces, si no exigen eso, que digan los supuestos testigos, es mentira. O sea, si a mí me salen unos testigos así, sí es verdad, Chávez ganó aquí. Eso no es verdad. Porque como les estoy diciendo, al ser electrónico el fraude, tú tendrías que hacer un mecanismo de contabilización completamente distinto al que se está planificando hacer. Si no se corrige completamente ese tema, bueno, el día de la elección no van a ser los testigos los que nos van a decir si los resultados son buenos o son malos. Es la gente en la calle. Por eso es importantísimo que la gente salga a la calle ese día en masa y que se vea claramente que en cada centro electoral lo que evidencia al público es el respaldo a Enrique Capriles y no a Chávez. Eso tiene que ser una fotografía, se tiene que sentir en la calle, se tiene que palpar en la calle, lo tienen que decir las encuestas a boca de urna, lo tienen que decir las cámaras de CNN, las cámaras de la BBC, las cámaras de Associated Press. Toda esa gente tiene que estar viendo en la calle, ríos de gente apoyando a Enrique Capriles. Si eso se logra, entonces, independientemente de lo que digan esos resultados del CNE, uno sabe que ganó, y eso es lo que uno va a exigir. Nosotros ganamos porque eso es lo que se dice en la calle, eso es lo que se siente, y vamos hasta el final. Porque además hay algo muy claro que yo siempre he dicho y siempre he sostenido. Nosotros ya ganamos, porque este señor es un usurpador que está violando la Constitución para ser candidato, entonces es un candidato ilegítimo. Eso significa que por forfeit ganamos, pues. Ya Enrique Capriles podría decirse que puede ser presidente de Venezuela, porque su candidato, su contendor, es ilegítimo. Está siendo candidato a través de la violación de la Constitución Nacional. Y no solamente eso, sino que está enfermo mortal. Todo indica, y él no lo ha negado, que el señor tiene metástasis. Un señor que tiene metástasis, que está con una cosa que es 100 veces más poderosa que la morfina para poder caminar y para poder hablar. Es una irresponsabilidad del tamaño del Everest que pretenda ser presidente. Y nosotros como país somos unos irresponsables si nosotros permitimos que ese señor vuelva a ser presidente con esa situación de salud. Porque caramba, yo como venezolano no quiero que los destinos de mi país, con lo complejo que son los problemas, estén en manos de un señor que no puede gobernar porque tiene que estar postrado en una cama enfermo, y ni siquiera en su país sino en Cuba. Eso es una burla, eso es un chiste. Nosotros no podemos seguir permitiendo eso. Entonces ese es el punto. El día del 7 de octubre nosotros tenemos que manifestar esa indignación, nosotros tenemos que manifestar ese deseo y ese derecho que tenemos a tener un gobierno verdaderamente democrático y además presidido por una persona capaz para poder presidir un país, que tenga salud mental, que tenga salud física, que tenga integridad moral y que efectivamente esté en capacidad de asumir los distintos y complejos problemas que tiene este país. Pues es tan sencillo como eso, pero eso se tiene que empezar a decir desde ya. Doctora Purva, ¿me escucha, doctora Purva? Sí. Ajá. En su opinión, entonces, las posibilidades que tenemos de derrotar a Hugo Chávez, más allá de todas esas dificultades y todas esas trampas en las cuales tenemos que sortear y pasar, porque el CNE, de manera violatoria de la Constitución y de las leyes, ha puesto unos reglamentos electorales que son írritos y autoritarios, y que los hemos aceptado.
¿Usted cree que en esta estructura de campaña de Enrique Capriles Radonsky, ahí no solamente la intención, sino la estrategia para llevar a esa gente y traducir a esa gente un apoyo masivo que impida al régimen hacer un fraude como el que pretende y es seguro que están preparando hacer? Yo creo que Enrique tiene que reflexionar, su equipo sobre todo, más que él, porque él está él tiene demasiado trabajo que hacer ahorita como candidato y le corresponde más bien al equipo el diseño de las estrategias. Yo creo que se deberían sentar verdaderamente y hacer una reflexión profunda de lo que están haciendo, porque hasta ahora lo que yo realmente aplaudo es la estrategia de ir casa por casa. Eso me parece fantástico, que se recorra 3, 4 veces el país y que vaya mano a mano, cara a cara, con la mayor cantidad de gente posible. Eso es fundamental y eso está muy bien y lo aplaudo, pero no se puede quedar en eso. Yo pienso que Enrique tiene necesariamente que hacer una convocatoria del país completo y comenzar a salir públicamente, bueno, con representantes de toda la sociedad, los artistas, el sector cultural, el sector educativo, el sector de los gremios, el sector empresarial, todo el país, todas las fuerzas vivas del país apoyándolo. Entonces él tiene que hacer la convocatoria de esas fuerzas y salir públicamente con ellas y comenzar entonces verdaderamente a través de un universo muchísimo más amplio de gente que la que tiene actualmente, porque ahorita ha limitado mucho la campaña a lo que es su grupo político. Él tiene que ampliar eso y entonces él tiene que hacer sentir que efectivamente esto es una campaña del país completo que quiere libertad. Eso es una estrategia que creo que todavía no ha asumido, que tiene que comenzar a asumir. Otra de las cosas que tiene que hacer, pienso yo, es confrontar mucho más frontalmente lo que él está tratando de superar. O sea, él no puede dejar de hablar de los presos políticos, él no puede dejar de hablar de la entrega del país a los intereses cubanos, él no puede dejar de hablar del tema de que tenemos un narcoestado, él no puede dejar de hablar de que es un presidente ilegítimo, que está usurpando su poder, él no puede dejar de hablar de que un hombre enfermo como ese señor no puede ser presidente. Todas esas cosas él las tiene que decir, su campaña tiene que ir mucho más allá de todos estamos contentos y felices y vamos al progreso. O sea, esto tiene que ser un hombre que se pare frente al país y esté claramente convencido de que efectivamente él está al tanto de los complejos problemas que tiene Venezuela y que tiene la capacidad de confrontarlos y afrontarlos. O sea, yo pienso que él tiene que poner también la campaña en el nivel de sentimiento en el que se encuentra ahorita Venezuela, que es un sentimiento de depresión colectiva, un sentimiento de angustia profunda y visceral hacia el futuro. Es un país que verdaderamente se ha caído a pedazos, o sea, todo está en pedazos, la situación de PDVSA no podría ser más trágica. Todo eso él lo tiene que poner en la campaña, él tiene que hablar de esas cosas, él tiene que demostrar que efectivamente no solamente que está consciente, sino que lo siente en sus vísceras y tiene la capacidad verdaderamente de solucionar esos problemas. Yo pienso que eso ha faltado, y en la medida en que eso falte, muchísima gente va a dejar de sentir sentimientos hacia esa campaña y no se va a conectar emocionalmente con la campaña. Y yo pienso que Enrique tiene que buscar a toda costa una conexión emocional con la mayoría del país. Cuando hablo de conexión emocional, me refiero a que la gente efectivamente tenga en el corazón la voluntad de salir a la calle y quedarse a dormir en la calle los días que sea necesario para defender esa candidatura y para defender esa presidencia. Eso no se logra haciendo una campaña política convencional de, bueno, propaganda aquí, los bailecitos y la cancioncita, y mira que beso a las viejitas y me meto en el ranchito y abrazo a los muchachitos. Eso no es lo que nosotros estamos esperando. Eso es lo que hace Chávez, y Chávez es magistral en eso. Tampoco estamos esperando que nos salga, que creo que ha sido un error, pero también profundo, que lo cuestiono desde todo punto de vista, que estén aplaudiendo las misiones, porque ni siquiera desde el punto de vista de estrategia política, populista, demagógica, funciona. Porque aceptar y aplaudir las misiones, tácitamente, es aceptar y aplaudir el gobierno de Chávez, porque el gobierno de Chávez se ha basado en las misiones, todo lo que él ha hecho se basa en las misiones. Entonces, si nosotros aplaudimos las misiones, ¿qué estamos haciendo? Estamos aplaudiendo al gobierno de Chávez, que ha sido una desgracia, y esas misiones lo que hacen es subestimar a la gente y despreciarla, y decirle en pocas palabras, tú no vas a salir de donde estás,
y te paso la mano de una manera más compasiva, condescendiente, además una cuestión que no ha sido sino pura corrupción y desorganización, y entonces resulta que ahora la campaña de Enrique va a girar en torno a eso, gravísimo. Él debería todo lo contrario, demarcarse de eso y decir, porque este país va a necesitar esas misiones del Carrizo. Este país lo que necesita es solucionar los problemas estructuralmente para que la gente no necesite misiones. No significa que el gobierno no va a hacer planes sociales, pero planes sociales mucho más efectivos y mucho más honorables y mucho más íntegros desde el punto de vista de la humanidad. Pero no, entonces buscan la salida fácil, la respuesta demagógica, populista, rápida, tipo la de Rosales con la tarjeta minegra, que fue un disparate y que obviamente fue una burla, un chiste a la inteligencia del venezolano, un desprecio a la inteligencia del venezolano. Bueno, lo mismo pasa con el tema del reconocimiento de las misiones. Al hacer eso, mucha gente se queda de lado, o sea, gente que podría apoyarlo emocionalmente, se siente insultada con el apoyo a esas misiones, y entonces se enfrían. Nosotros tenemos una llamada al aire. ¿Cómo no? Sí, no, Silfredo, no, se cayó la llamada. Okay. Doctor Sosa, quería preguntarle, bueno, nosotros ya sabemos, yo creo que parte de la gente en Venezuela sabemos lo que está pasando con la situación de Hugo Chávez, ¿no? A mi modo de pensar, la enfermedad que tiene Hugo Chávez en este momento, en vez de beneficiarlo, lo va a desfavorecer, porque la gente, inclusive se comenta que en el Partido Unido de Venezuela ya hay esa rencilla entre buscar otro candidato presidencial que no sea Hugo Chávez, aunque nosotros sabemos que él va a estar ahí hasta que se muera. El lunes va a presentar su candidatura, se ve que parece que le montaron una carpa y la gente va a estar a otro lado y él va a estar en esa carpa, supuestamente lo que hemos escuchado. ¿Cómo podemos hacer el llamado realmente? O nosotros cómo podemos intervenir a lo que es la Mesa de la Unidad o el Comando Venezuela para que realmente nos conformemos en un músculo para que los venezolanos defendamos ese voto? ¿Cómo hacer ese llamado independientemente de que haya un fraude? Porque nosotros sabemos que nosotros no estamos peleando contra Hugo Chávez, nosotros estamos peleando contra el Foro de Sao Paulo, estamos peleando contra los iraníes. Es romper la burbuja de ficción que estamos viviendo y comenzar a tocar la realidad, ¿no? Y básicamente eso no se va a lograr, creo yo, a menos que la campaña de Enrique Capriles esté dispuesta a ampliarse mucho más. Pienso que tal como van las cosas, nos estamos arriesgando a que esto sea simplemente pues un intento pasajero nuevamente de derrotar a todo este crimen organizado que tú también has descrito, que está tan enraizado no solamente en Venezuela sino en la comunidad internacional, y está aplaudida por la comunidad internacional, que es una irresponsable. Siguiente. A propósito, bueno, de todo lo que se está hablando, de las exigencias, la preocupación que nosotros tenemos por las próximas votaciones, me estoy tomando una atribución que leí en un grupo que está en el Facebook, que es Evolución Sin Cadenas. Hay una invitación muy interesante que están haciendo allí, y se refiere, voy a leer la invitación, ¿no? Dice: queremos expresar nuestra preocupación ante la necesidad de una urgente auditoría al registro electoral permanente. En consecuencia, creemos oportuno invitar a todos aquellos que, como nosotros, estén conscientes de la importancia que reviste dicha acción, para que entre todos exijamos pacíficamente, pero en forma categórica, las condiciones y garantías para asistir el día 7 de octubre a unas elecciones. La gente que tenga esta inquietud, que somos muchos, pues que vayan con sus pancartas y tratar de que se vean, ¿no?, en las cámaras, de que estamos exigiendo, estamos preocupados, porque nosotros queremos elecciones justas y transparentes, que eliminen las tachahuellas, la depuración del red. Esta es una invitación y estoy aprovechando pues la tertulia para que llegue a todos, ¿no? Y empiecen desde ahora, empezamos a trabajar en estas pancartas para el domingo. Sí. Bueno, muchas gracias, que tengan buenas noches. Buenas noches. Gracias, Karin.
Doctora Purua, disculpe. Bueno, cuando yo escucho a estos venezolanos, de verdad que uno siente una gran emoción, ¿no? Positiva, porque pero también mayor compromiso y angustia paralelamente, porque lo que dice ella es totalmente cierto. ¿Cómo es que se llama? Perdón, la persona que llamó. Karim, lo que dice es totalmente cierto y necesario. Es importantísimo que la sociedad civil salga a la calle con pancartas, con todos los elementos de soporte necesarios para, comenzar a hacer ruido, ¿no?, sobre este tema del CNE. Pero lo grave está en que todo ese ruido y esa fuerza y esa voluntad de la sociedad civil puede ser muy fácilmente apagada en un minuto por los representantes de la Mesa de la Unidad, que salen entonces a legitimar y aplaudir y a reconocer al CNE. Hace unas semanas el diario El Nacional organizó un foro extraordinario donde invitó a gente sumamente competente que viene estudiando este tema desde hace años y publicando y llevando las pruebas a los escenarios internacionales, en donde quedó demostrado todos los vicios del CNE, empezando por un registro electoral que tiene un mínimo de 2.700.000 personas que ya se sabe comprobadamente que no existen y que aparecen en el registro electoral. Bueno, resulta que ese foro creo que se hizo un miércoles, y el domingo el mismo Nacional publica una entrevista de los representantes de la Mesa de la Unidad ante el CNE, en donde, ellos tapan todo lo que se dijo en el foro 3 días antes, 4 días antes, y salen nuevamente a aplaudir al CNE y a decir que todo está perfecto, pues, y que los vicios que hay son no 2.700.000 personas, sino 100.000 personas, una cosa así, que ellos están ya haciendo los correctivos y la cosa. Entonces, ese es el tema, que ahí hay una dicotomía muy grande, porque soy Hickley Rusia, la detuvieron y el jefe del SEBIN realmente se está cometiendo una injusticia con mi esposa, continúa detenida, continúa en los calabozos de unos pocos, de todos los venezolanos, que está secuestrada su libertad, que está secuestrado sus derechos, señores. El pueblo tiene que despertar realmente, porque se cometen injusticias, se siguen cometiendo, y parece que viviéramos en un país de captura, señores. No es cualquier cosa, porque allanaron, fueron más de 200 funcionarios, es una cosa loca, se los llevaron junto a supuestos testigos, y realmente nos están acusando de terroristas, de cosa de orden de la fiscalía y desde Caracas. Aló, buenas noches. ¿Sí? Oh, bueno, Hickley, termino. Creo que se cayó. Yo le tengo una pregunta. Mira, Hickley, buenas noches. Te habla Edwin Chávez. Usted está denunciando esta parte, pero yo quisiera saber si alguien o el grupo en el que usted integra lo están apoyando. Muchísima gente. La resistencia zuliana son hombres, son mujeres, son obreros, son campesinos de Machique, son estudiantes, son realmente muchísimas personas que forman parte de la resistencia zuliana, son miembros de partidos políticos. Pero ¿qué sucede, señores? En estos momentos están atacando al epicentro de la resistencia. Terroristas, desestabilizadores, de intentar planificar un magnicidio. ¿Cuál magnicidio, señores? ¿Cuál magnicidio? Si nuestra voz de lucha la ejercemos directamente y la implementamos con la única arma que desenfundamos, que es el Twitter, señores. Tenemos una arma poderosísima, que es el Twitter. Nosotros no estamos... realmente intentan hacernos ver como separatistas de eso y nada de eso. No, señores, nosotros somos venezolanos que creemos en la democracia, venezolanos. De mi esposa Marjolaine Morales se encuentran en los calabozos de SEBIN en la Avenida El Milagro de Maracaibo. Expreso, calabozos de SEBIN, Avenida El Milagro de Maracaibo, y el jefe de SEBIN de la ciudad de Maracaibo le dijo: si no se entrega, no te suelto. Y en estos momentos ella se encuentra a esta hora de la noche. A todos los desmanes que se están cometiendo contra las regiones, contra el Zulia, y no solamente contra el Zulia, contra toda Venezuela. ¿O acaso los presos políticos que son solamente el diputado Mazuco que está aquí? No, señores, hay muchos presos políticos, hay muchos perseguidos y muchos más exiliados políticos que no pueden ejercer libremente su derecho como venezolanos y intentan amedrentarnos, señores. Esto es un hostigamiento ya han sobrepasado. O sea, en el Twitter han puesto la cara de mi hija bajo una mira telescópica. ¿Y por qué no lo persiguen a ellos? Lo digo, en el Twitter, ¡resistencia! Completo y total apoyo
de este programa y de Radionet. Vamos. Muy bien. Mil gracias y les digo que pues seguimos de pie y de frente luchando por la libertad y la democracia. Muchísimas gracias a todos. Que Dios te bendiga, Heicliffe, y aquí vamos a estar pendientes de ti. Vale. Cuídate. ¿Aló? Sí, buenas noches, escuchamos, buenas noches. Buenas noches, aquí la escuchamos. Oigo mucho ruido. Sí, si está escuchando la radio por internet puede bajarle un poco de volumen, así nos escucha directamente a nosotros. Ajá, ahora sí. Buenas noches. Buenas noches, bienvenida. Gracias. Yo quería saludar al doctor Apurua, darle mis felicitaciones por su exposición sobre los acontecimientos de Venezuela y sobre todo los tópicos que hay tan fuertes para unas elecciones el 7 de octubre. Yo creo que, lo hemos discutido, o lo llevamos discutiendo desde hace meses, que la Mesa de la Unidad está patinando sobre mojado. Capriles es un hombre fuerte, y yo lo pienso así, muy serio, pero está flojo en la campaña, muy flojo, y tenemos el rep Venezuela está mandada por un mandatario usurpador, un gobierno de delincuentes, y eso hay que ponerle coto, y es la única oportunidad que tenemos es el 7 de octubre. O salimos todos y nos metemos a pelear con todo el mundo, o vamos de picada al infierno. Eso estamos claros. Yo felicito al doctor por su exposición tan clara, tan nítida y con unas verdades como templo. Todo lo que dijo es la realidad que estamos viviendo, y el que no lo quiere ver es porque no quiere, porque está bien clarito. ¿Ok? A Chávez, a Edward y al otro señor que no recuerdo su nombre, muchas gracias por darnos la oportunidad de hablar con ustedes y exponerlo ante el mundo lo que está pasando en Venezuela. Buenas noches y gracias. Muchísimas gracias, doctora Apurua. Bueno, sí, estoy bastante conmocionado sobre todo por la primera intervención del muchacho así, del Zulia, que llamó con esa tragedia encima, ¿no? ¿Qué más emblemático que eso del país que estamos sufriendo, ¿no? Que simplemente puede llegar unos gorilas ahí a tu casa y se llevan a tu esposa, y la meten en un calabozo y tú no puedes hacer nada porque sabes que si haces más bien te pueden hasta matar. Pues es realmente grotesco, pues, y que sirva eso precisamente de señal clarísima, emblemática, bueno, de que efectivamente, tal como decía la señora que acaba de intervenir también y a la cual le agradezco sus palabras, esto es un país secuestrado. Estamos totalmente secuestrados por una organización criminal que se está burlando de todo lo más sagrado de este país. Lo peligroso, vuelvo y repito e insisto, es que en octubre la voluntad de tanta gente buena puede verse nuevamente, pues, si se quiere, frustrada por un sistema político que hasta ahora ha evidenciado que está de espaldas a la realidad del país, pues, que está viviendo una realidad paralela. Entonces lo que yo temo es que aquí hay una fractura en cuanto a los intereses partidistas y los intereses del país. Un partido político, para tener oxígeno, necesita de participación electoral y lo que ellos llaman conquistar espacios, ¿no? Y electores y adeptos. Pero eso está bien en un mundo normal, en un país saludable que funciona. Pero ante la tragedia que estamos sufriendo, los intereses partidistas deberían, meterse en un congelador y pasar a un último plano. Es decir, no son importantes. Lo importante ahorita son los intereses del país, los intereses de Venezuela. Y los intereses de Venezuela son salir de este régimen ya, cuanto antes, para ayer. Entonces, que esos intereses partidistas se sigan imponiendo, haciendo uso, por supuesto, de las facilidades que le da el hecho de que la matriz de opinión que manejan los medios de comunicación les favorece y canta su misma canción, su mismo discurso, pues podemos estar llevando el país nuevamente al matadero,
porque tal como decía la señora de una forma tan clara, las elecciones están perdidas por la vía electoral, es decir, nosotros no vamos a ganar esas elecciones bajo ninguna circunstancia con el CNE que tenemos actualmente. Por eso yo decía antes, la única esperanza que tenemos es que ese día salga tanta gente a la calle a respaldar a Enrique Capriles, que se haga evidente de una manera fotográfica, de una manera palpable con los sentidos, de que hay un triunfo por parte de nosotros. Pero tenemos que caernos, o sea, tenemos que quitarnos la venda de los ojos. Si nosotros no confrontamos al CNE, el CNE ya tiene los resultados preparados, o sea, y por eso es que Chávez, con Metástasis, gobernando a través de Twitter desde Cuba, mayor insulto a la dignidad de un país que esa no puede haber, está tan claro y seguro de que va a ganar las elecciones, y las va a ganar dentro de su juego perverso, en su juego donde las reglas y las normas las controla él y las hace él, y donde todos los poderes públicos son sus títeres, son sus muñecos de trapo. Evidentemente él puede, con un muñeco de plástico, ganar las elecciones. Y eso, qué ironía, ¿no? Que están planificando poner muñecos de plástico de Chávez por todo el país. Pues bueno, con esos muñecos puede ganar las elecciones, porque esas elecciones son de él. Ese es su juego, esa es su casa, esa es su fiesta. ¿Ah? Y zapatos también, y zapatos con nombre con la cara de Hugo Chávez les están dando a la gente para que vayan con esos zapatos supuestamente el lunes ir a perseguir a... Es una burla, es una burla. A mí de verdad es una burla. Yo me siento avergonzadísimo de todo esto, me siento muy avergonzado en este momento de la situación que estamos viviendo, porque se están burlando nosotros en la cara de la manera más indigna y trágica que pueda haber, y lo estamos aceptando, que es lo más triste, ¿no? Entonces, yo lo que digo es eso, el 7 de octubre electoralmente es la fiesta de Chávez. Eso está montadísimo, por Dios, es demasiado lo que está en juego. Ellos, bajo ninguna circunstancia, van a permitir que eso cambie. Lo único que puede hacer que el río cambie es la gente en la calle, y que pase, bueno, lo que tiene que pasar, que cuando ellos pretendan hacer su fraude, bueno, la gente se imponga, encabezada por el candidato presidencial Enrique Capriles. Ese tiene que ser el líder en ese momento de esa voluntad de la calle. Yo espero que él esté a la altura de las circunstancias, y esa es la fe que yo pongo en él, porque sería trágico que ese día él decidiera más bien ponerse del lado de los intereses partidistas, porque lo que sí está claro es que los intereses partidistas se van a mantener, y los intereses partidistas, en ese mundo de los intereses partidistas, no importa que Chávez gane el 7 de octubre, si ellos 2 meses después ganan 5 o 6 gobernaciones importantes del país, porque eso es lo que ellos están buscando, esas gobernaciones y esas alcaldías, eso es lo que los fortalece a ellos dentro de su universo chiquito de sus intereses partidistas. Entonces, el juego de ellos no es salir de Chávez necesariamente. Si salen de Chávez, chévere, pero si no, no importa, ellos siguen su juego. Entonces, ahí es donde la sociedad civil tiene que darse cuenta que los intereses del país son los que tienen que prevalecer. Entonces, la apuesta y la exigencia que tenemos que tener nosotros los venezolanos con respecto a Enrique Capriles es que él esté a la altura de las circunstancias, y ese día él esté dispuesto a trascender los intereses partidistas y ponerse del lado de la sociedad civil, de los intereses de la libertad de la sociedad civil, porque son los intereses que tienen que prevalecer. Ahora, siempre y cuando él esté claro de que en el juego electoral, si no se confrontan los vicios actuales del CNE, él no va a ganar de acuerdo a los resultados. Los resultados van a decir que Chávez ganó, y va a ser muy difícil demostrar con las pruebas que saque el electoral el fraude, porque precisamente está tan bien montado el fraude que es muy difícil demostrarlo por la vía técnica, o sea, porque la manipulación de las máquinas y todas estas cosas las controla quien tiene las máquinas, quien tiene el control de las máquinas. Y si los delegados de la Mesa de la Unidad están aceptando eso, es imposible entonces demostrar por la vía de las pruebas fácticas electorales si se ganó o se perdió. Entonces el candidato tiene que estar muy claro en eso, y ese día entonces él tiene que trascender esa realidad electoral y ponerse del lado de los principios y los valores de la libertad, y esos principios y valores que dicen que la sociedad venezolana tiene el derecho a exigir su libertad. Y en este momento nosotros tenemos un régimen criminal que se está burlando de la Constitución, de las leyes, de los principios del derecho del hombre y del ciudadano, de los derechos del hombre y del ciudadano,
para lanzar un candidato con metástasis a la presidencia de la República. Nosotros tenemos el derecho como sociedad de impedir que eso suceda, ya no por la vía electoral, por la vía que sea, porque ese es el tema, o sea, y eso desde Santo Tomás de Aquino quedó muy claro. O sea, los pueblos tienen derecho a su libertad y muchas veces si las formas existentes son las que están poniendo la traba para el ejercicio pleno de esa libertad, esas formas se tienen que poner de lado. Y lo que tiene que prevalecer es lo que verdaderamente importa aquí, que son los principios de la libertad. Entonces la sociedad venezolana tiene que estar dispuesta a eso, a que la forma no se imponga al fondo. El fondo tiene que prevalecer. Y ahí es donde el candidato tiene la gran, inmensa responsabilidad que tiene. Y eso es lo que yo traté de decirle al país desde el año pasado, que esa tenía que ser la responsabilidad del candidato, ponerse siempre del lado de la sociedad civil y estar muy claro de que Chávez ya perdió, que no es la elección la que va a determinar si él o no es presidente. Lo que va a determinar si él es o no presidente ya se determinó, él ya perdió la elección, porque él es un usurpador de la presidencia. Está ahí violando todo lo que realmente hace que una sociedad y una civilización perdure y se fortalezca y tenga solidez. O sea, eso es una burla al sistema, lo que permite que él esté ahí. O sea, él ha dado un golpe de Estado completico, se ha burlado de todas las instituciones, ha utilizado el patrimonio público de la manera más baja que puede utilizarse para su único y exclusivo beneficio personal de sus familiares y de sus aliados perversos internacionales. Y bueno, y ha dejado el país en la absoluta total bancarrota, no solamente económica, financiera, sí, sino moral y ética y de principios. Sí, señor. Entonces, sí, señor, tan simple como eso, y lo que tiene que prevalecer es eso, la indignación, el repudio a esa realidad, y entonces el derecho que nosotros tenemos como sociedad civilizada de lograr un país decente. Básicamente esa es la lucha por la decencia, pues. Y yo creo que importante y fundamental es que Enrique, de aquí a octubre, en los 4 meses que le queda de campaña, deje eso muy claro. O sea, si alguna recomendación le daría yo a su equipo de campaña, es que comiencen a enarbolar estas banderas. De estas son las cosas que se tienen que hablar, no sí, que señor, si las misiones, vivienda y toda esa tontería y necedad, porque eso es lo que es. La verdad es caer en ese juego, es caer en lo chiquito. Hay que caer en lo verdaderamente fundamental y trascendental, que son los principios y los valores. Sí, señor, doctor Sosa. Bueno, como ya lo había dicho, realmente lo que pasa es eso, ¿no? De que no hay chavismo sin Chávez y quieren poner a Chávez como el miocid del chavismo para que puedan ganar. En este momento nosotros estamos comunicados con la señora Blanca Briceño, que es parte fundamental de este programa, es la productora de nosotros, y le quiere hacer a usted unas preguntas y darle las gracias por estar aquí. Doctora Briceño, adelante. Gracias, buenas noches a todos los radionet oyentes, y Juan Carlos, un gran saludo y un fuerte abrazo venezolano. Igualmente. Quien yo te he oído con muchísima atención y quisiera saber si tú consideras factible que el 8 de octubre, cualquier resultado que sea, nace de todas maneras una nueva Venezuela, porque los que hemos estado con tus posiciones y los que hemos estado con Diego Arias no vamos a integrar el país. La lucha será muy diferente quizás, pero no todos los venezolanos hemos vendido el país. ¿Tú qué piensas al respecto? Bueno, encantado de escucharle, muchísimas gracias por sus palabras y de verdad las agradezco. Yo pienso que definitivamente nosotros tenemos un deber como venezolanos y como seres humanos, además, ante nosotros mismos, que el 8 de octubre estemos en la calle hasta el tiempo que sea para lograr la libertad. Y tenemos que estar inclusive convencidos de que aún si el candidato de la oposición, o sea, si el candidato Capriles saliese en la cámara de televisión a decir que él perdió las elecciones, aún así la sociedad venezolana debería estar dispuesta a mantenerse en la calle hasta lograr su libertad y no permitir que un grupo de políticos nuevamente secuestren el deseo y la necesidad y el derecho de libertad que tenemos los venezolanos. Yo espero, vuelvo y repito, que Enrique esté a la altura de las circunstancias y él esté dispuesto efectivamente a llevar esta lucha hasta el final.
cueste lo que cueste, porque esa es la responsabilidad que él asumió. La responsabilidad que él está asumiendo ante el país es esa. No es ir a una elección y que el CNE le cuente unos voticos y que salga el CNE formalmente a unos resultados. Ese no es el deber que tiene Enrique, esa no es la responsabilidad que el país le ha dado. La responsabilidad que el país le ha dado es ser el representante, la cabeza de un movimiento de libertad, de una lucha por la libertad, por los principios y por los valores de este país y del ser humano. Entonces eso tiene que ser muy claro, y eso es una confrontación que va directamente a un régimen que es parte de una organización criminal y que uno no puede seguir legitimando. Entonces, yo entiendo que ellos realmente estén utilizando a lo mejor el escenario electoral como plataforma para recorrerse el país y ganar las voluntades que necesitan para hacer la convocatoria de calle que hay que hacer para que el sentimiento del país efectivamente se sienta, palpite en la calle como un corazón acelerado a toda mecha, ¿no? Esa es la responsabilidad que él tiene, y que utilice la plataforma electoral para eso, para conquistar voluntades a diestra y siniestra por toda Venezuela, para que el día, pero digamos el día de, por decirlo así, estemos dispuestos a quedarnos en la calle hasta el final. Y por eso, como le decía antes a tu equipo, en Radio Next, es importantísimo que la campaña empiece a ser mucho más amplia de lo que está haciendo y empiece a tener una conexión emocional mucho más pasional con los venezolanos. Y para eso tiene que trascender entonces un poquito y conectarse con el drama que estamos sufriendo, para que entonces efectivamente él sea el verdadero líder, la persona que encabece esa marea de personas que están dispuestas a quedarse en la calle, cueste lo que cueste hasta el final, porque ese es el juego. Y entonces si eso se logra, si nosotros logramos esa convocatoria y que la gente efectivamente, todos salgamos a la calle y nos quedemos allí, no le va a quedar más remedio a este régimen que entregar el poder, un poder que está usurpando, eso tiene que quedar bien claro. Entonces, a lo que yo voy es que no existe la posibilidad distinta a esta, es decir, no existe la alternativa. Ya Enrique Capriles como candidato, si se quiere, se lanzó al fuego, él ya no tiene vuelta atrás y no tiene, digamos, permiso, y nosotros no podemos darle ese permiso de que el 7 de octubre él salga derrotado de ese proceso, porque lo electoral es simplemente la excusa para llevar a la gente a la calle a exigir su derecho de libertad. Y ese derecho de libertad, vuelvo y repito, y lo digo con toda la responsabilidad que tengo como hombre, como padre y como venezolano, es la responsabilidad de que nosotros tenemos derecho a ser libres, y no hay forma, no hay ninguna estructura formal que nos deba impedir eso. Y si el CNE ese día se transforma en la estructura formal que pretende esclavizarnos, pretende, digamos, cerrarnos la puerta a la libertad, nosotros tenemos que agarrar y con una patada volarnos esa puerta y pasar hacia ese mundo de la libertad. Entonces esa es la responsabilidad que tiene, bueno, el sector político, comprender esto que estoy diciendo, comprenderlo, sentirlo hasta la médula y estar a la altura de las circunstancias. Porque si el 7 de octubre los intereses partidistas pretenden secuestrar ese espíritu, entonces nosotros, ahí sí, doctora Briceño, ahí sí nosotros tenemos que salir y trascender entonces a los políticos y echarnos a la calle y seguir luchando. Ahora va a ser mucho más difícil, vuelvo y repito, porque desgraciadamente el entramado institucional pesa, la matriz de opinión pesa, el mundo pesa, las instituciones internacionales pesan, y si, digamos, todo el aparato formal político sigue, digamos, el circo, sigue decidido a mantener la farsa, bueno, a la sociedad civil se le hace triplemente más difícil lograr la libertad. Pero aún así el reto se mantiene, o sea, nosotros deberíamos tener todavía, aún así, el compromiso de seguir adelante y no dejarnos secuestrar por los intereses partidistas de las elecciones de gobernador y alcalde 2 meses después, en donde nos van a salir a decir, bueno, no se preocupen, ahorita no tenemos el poder ejecutivo, pero podemos conquistar las regiones y podemos conquistar las alcaldías y podemos seguir creciendo, porque eso es lo que van a tratar de decir en el caso negado de que efectivamente se reconozca el triunfo de Chávez, el triunfo entre comillas. Bueno, doctor, lamentablemente el tiempo del programa se nos acabó y se nos quedaron bastantes preguntas
en el papel, puesto que queríamos hablar con usted también de la situación económica y financiera y petrolera de Venezuela, pero va a tener que ser en otro programa donde usted nos permita molestarlo una vez más. Bueno, y darle las gracias por estar aquí con nosotros y ayudarnos a educar a todas esas personas que están ávidas de saber cómo y cuándo podemos salir de esta situación. Muchísimas gracias, doctor. El placer ha sido todo mío. Muchas gracias a ustedes por la amable invitación y por supuesto quedo a la orden para cualquier otra ocasión que ustedes quieran llamarme, ¿no? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Spurua, de verdad, un honor de que esté de vuelta con nosotros y aquí Silfredo Naveda, la señora Briceño, el grupo de Radionex y yo, pues estamos aquí abiertos siempre a sus exposiciones muy importantes y muy analíticas de todo el proceso venezolano, ¿no? No, muchas gracias a ustedes, un gran abrazo a todos, ¿eh? Gracias por la oportunidad. Saludos de parte de Paul Spare y de todo el equipo de Radionex. Igual, bueno, un gran abrazo. Mucho éxito, sigan teniendo el éxito que están teniendo. Gracias, doctor Spurua, y gracias por no solo estar aquí con nosotros, sino por estar, por ser parte fundamental de esta lucha y por dar su nombre. Radionext.com, la voz de la libertad. Radionext.com, la voz de la libertad. La estación Guinness de Miami presenta La Tertulia con Edwin y Silfredo. Bueno, Silfredo, hoy vamos a tener con nosotros al invitado que inauguró este programa. Tuvimos el gran honor de inaugurar el programa La Tertulia con el invitado de hoy, que es el doctor Juan Carlos Sosa Spurua. Escritor, abogado, analista político, experto petrolero, casi precandidato presidencial. Bueno, lástima, la jugada no se dio, pero esperamos que algún día, después de que pase esta tormenta, sea otra vez candidato. La verdad que una persona muy, muy preparada, estudió en Harvard, muy preparada, conoce muy bien el sistema económico venezolano, el sistema petrolero, y es la que necesitaríamos nosotros para que nos guíe a nosotros a ver cómo podemos hacer con este problema que decimos nosotros, bueno, será el petróleo la bendición o la desgracia de Venezuela. Pero yo creo que la desgracia es por la corrupción que se presta al dinero que entra. Inclusive, acuérdate, Silfredo, antes de entrar con el invitado, que Maduro, el canciller, dijo que necesitaban que el petróleo estuviera a $100 el barril. Bueno, llegó a 120 casi el barril de petróleo, 125 el barril de petróleo, ahora ha bajado. ¿Y qué han hecho? Robar y pedir créditos a China y comprarle a Rusia y las armas para allá y las armas para acá. Bueno, Silfredo, vamos a llamar al doctor Sosa Spurua para que entre con nosotros esta noche y podamos entablar una buena y amena tertulia con el doctor Spurua. Voy a conectarlo. Otra cosa que hay que recordarle a nuestros invitados acerca del doctor Spurua es que el doctor Spurua es representante jurídico de varios casos que están introducidos ante la Haya por crímenes de lesa humanidad ejecutados por este gobierno o este régimen criminal que está instalado en Venezuela. Como sabemos, es abogado y ha servido de ayuda y de asesor a todas estas víctimas. Sí, señor, fundador del movimiento FENI. Buenas noches, doctor Sosa. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros aquí. Todo un procedimiento electoral que no ha hecho sino favorecer reiteradamente al régimen, porque la gente dice, bueno, pero se han ganado elecciones y tal, y esto y lo otro. Bueno, claro que sí, pero son elecciones que no han afectado para nada el avance de este proceso, no han afectado para nada el hecho de que este señor siga siendo presidente, en un país centralista, en un país donde casi el 100% de los ingresos por divisas vienen por un petróleo que controla directamente el presidente. Todas las gobernaciones y alcaldías dependen de ese petróleo, dependen del situado constitucional que asigna el presidente de la República. Entonces, al final del día, al presidente más bien le conviene que existan gobernadores y alcaldes de la oposición, y eso es básicamente lo que se ha permitido. Se han abierto esos espacios para que exista
bueno, un circo fantasioso, en donde supuestamente aquí hay una democracia y no hay presos políticos y hay libertades y todo lo que está pasando no está pasando, pues es un mundo de ficción. Entonces, bueno, mi preocupación gira en torno a eso, pues al hecho de que yo pienso que el nivel digamos, de gravedad de lo que estamos viviendo en el país es tan alto que aquí lo que hemos debido haber hecho, que era mi ilusión cuando empecé a hacer las cosas que estaba haciendo, era que todo el país decente se uniera en torno a una exigencia de que este señor tenga que entregar la presidencia porque la está usurpando. O sea, yo pensaba que aquí todas las fuerzas del país nos podíamos unir y bueno, y juntos, de la mano de los medios de comunicación que todavía tenemos a la disposición, exigir eso. Pero lo que me encontré fue que eso no era posible y que más bien esas fuerzas lo que estaban era ya aceptando el juego que el gobierno ha implementado y bueno, están efectivamente buscando de alguna manera que su participación gire en torno a ese juego, pues a ese tablero en donde las reglas, los procedimientos y todo lo controla el régimen. Yo pienso que eso es un error inmenso y gravísimo que está cometiendo el sector político de la mano de muchos otros sectores del país. Pero bueno, es la realidad y hay que aceptarla, pues, y básicamente pues yo ahorita estoy en un punto de aceptación de esa realidad y buscar la forma de que todo el escenario que yo pueda de alguna manera influenciar, bueno, esté dispuesto a... Era como el aguafiestas de la partida, lo que me estaba generando era todo tipo de problemas espantosos, por parte de la gente que no comprendía lo que yo estaba haciendo, y entonces me empezaron a acusar hasta de chavista infiltrado, de agente del G2 cubano, que lo que quería era dividir a la oposición, que lo que quería era sabotearle el procedimiento a la Mesa de la Unidad. En pocas palabras, nada de lo que estaba tratando de hacer realmente estaba calando y sí me estaba trayendo todos los problemas del mundo. Entonces, bueno, esto no tiene ni pies ni cabeza. Lo que hay que hacer entonces es buscar que este candidato de la oposición, en este caso Enrique Capriles, bueno, tenga toda la fuerza posible, todo el apoyo que se le pueda dar, de tal manera de que el día 7 de octubre, cuando vayamos a esas elecciones, esa fuerza que tenga de respaldo sea capaz de enfrentar el fraude que van a tratar de imponer. O sea, yo lo que aspiro es que Enrique ese día no haga lo mismo que hizo Rosales y efectivamente esté dispuesto a defender su triunfo a capa y espada y bajo ninguna circunstancia permitir que esta desgracia de régimen se mantenga a través de un fraude. O sea, lo peor que podría pasar el 7 es que Enrique se comporte como se comportó Rosales y le entregue nuevamente la presidencia a este señor que la está usurpando, porque para empezar hay que dejar bien claro que ese señor no tiene derecho a ser candidato nuevamente, no solamente por su enfermedad, que ya de por sí por supuesto lo descarta, y es una burla al país que un señor que se está muriendo de cáncer aspire a 6 años más de presidencia. O sea, no tiene ni pies ni cabeza. O sea, ¿quién puede gobernar un país de esa manera? Pero aparte de eso, es candidato violando la Constitución Nacional, porque el referéndum que lo permitió era una segunda consulta en el mismo periodo, y eso está negado, es una violación flagrante directa de la Constitución Nacional. Que se haya permitido no significa que la violación no exista. O sea, una inconstitucionalidad es una inconstitucionalidad independientemente de que haya aceptación por parte de las personas naturales que están, si se quiere, afectadas por esa violación. Pero más allá de eso, lo que está claro entonces es que Enrique tiene que defender ese triunfo como sea. Y yo le estoy dando el beneficio de la duda, pese a que estoy realmente muy preocupado, muy angustiado, porque siento que es un error seguir pues legitimando en la tertulia. Sobre las razones de esa candidatura, ¿no? Yo les estaba diciendo que bueno, la idea era básicamente colocar el tema de la necesidad de unas condiciones electorales específicas, ¿no? Para que pueda darse esas elecciones de una manera transparente, ¿no? Porque tal como están los vicios actualmente del CNE, es bastante cuesta arriba pensar que no va a haber un fraude, ¿no? Entonces, bueno, esa angustia me llevó a mí a básicamente poner esta candidatura al margen de la Mesa de la Unidad, como diciéndoles, señores, ¿qué necesidades tienen ustedes de organizar las primarias utilizando los vicios que sabemos que tiene el CNE,
no lo legitimen, por Dios santísimo, demuestren que se pueden hacer unas elecciones diferentes utilizando procedimientos distintos. Sin embargo, bueno, fue imposible canalizar el mensaje de una manera efectiva porque todos los medios de comunicación me vetaron, o sea, no podía transmitir el mensaje de la manera contundente como tenía que haberlo hecho. Y los otros precandidatos, si se quiere, que tomaron ese tema, por lo menos lo tomaron, digamos, por lo menos hay que reconocer eso, que tomaron esa bandera, pero la tomaron de una manera incoherente, porque ¿qué sentido tiene hablar de condiciones electorales, pero digamos, presentarse a una elección donde esas condiciones no están dadas, o sea, legitimando entonces el vicio? Entonces yo lo que decía era eso, ¿cómo vamos a elegir un candidato a la oposición utilizando un procedimiento que estamos denunciando como fraudulento? Eso no tiene ni pies ni cabeza. Desgraciadamente se dieron esas primarias con esos vicios, y a partir del primer día, una vez ya, digamos, promulgados los resultados, se generó en el país un inmenso triunfalismo con respecto a las primarias, y se olvidó por completo hablar de las condiciones. Es decir, se aplaudió al CNE, se felicitó al CNE, se felicitó al Plan República, y bueno, y se decidió organizar esta candidatura de la oposición, bueno, sin tomar en cuenta los vicios que existen en el CNE. Yo pienso que es un riesgo inmenso el que se está corriendo. Yo, sin embargo, decidí, después de las primarias, bueno, desistir de mi candidatura, porque vi que no tenía ningún sentido seguir insistiendo tercamente en algo que el país no quería escuchar, salir el 7 de octubre a respaldar a Enrique, porque mucha de la gente a la que yo le estaba hablando, mucha de la gente que me estaba respaldando a mí, son los llamados, mal llamados niní, que no son precisamente personas que no les interesa el país, sino todo lo contrario, son personas que están hartas de la farsa y simplemente tienen una posición de protesta. Mucha de esa gente no quiere ir a votar, porque no quieren convalidar, no quieren seguir convalidando esos vicios electorales. Sin embargo, yo le estoy apelando a ese público, estoy dirigiéndome a ellos, para que efectivamente sí salgan a votar, no porque creamos en que el voto aquí sirve para algo, sino porque es importantísimo que ese día esté toda la gente que quiere salir de esta desgracia en la calle respaldando a Enrique, respaldándole y dándole toda la fuerza necesaria para que efectivamente eso sea una avalancha incontenible. Y estos criminales, cuando pretendan nuevamente burlarse del país, pues simplemente sean devorados por esta ola de gente que tiene que salir a apoyar la democracia y la libertad ese día, pues. Sí, doctora Purua. ¿Usted de alguna manera tiene algún contacto con el Comando Venezuela o el candidato presidencial Capriles, y de alguna manera usted está ayudándolo o está apoyándolo más allá de hablando con su gente y hablando con toda la gente que le no, apoya? yo no tengo ninguna relación con el Comando Venezuela, ninguna. Ni siquiera he buscado acercamientos de ninguna naturaleza, ni con ellos ni con la Mesa de la Unidad. La Mesa de la Unidad sí se acercó a mí en un momento determinado el año pasado para tratar de disuadirme de lo que estaba haciendo, pero de una manera muy amigable y muy respetuosa. Pero más allá de esas reuniones que tuve con ciertos, digamos, representantes el año pasado, no he tenido mayores acercamientos. A Enrique, a título personal, lo conozco desde hace toda la vida, pues lo conozco desde que somos niños. Entonces yo sé que es una persona sumamente valiosa, es un luchador incansable, y eso hay que reconocérselo, y le tengo un gran aprecio personal. O sea, mis diferencias siempre estuvieron en el marco del hecho de lo que estaba haciendo como estrategia política, pero nunca tuvieron nada que ver con el plano personal, porque ahí sí hay un gran aprecio y un gran respeto, y lo sigue habiendo y siempre lo ha habido.